Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Derecho con amigos. Sin embargo, les tengo que dar una noticia. Hoy nuestros amigos se fueron de viaje, se fueron de vacaciones y van a aprovechar esas vacaciones para hablar un poquito del derecho internacional. A su vez, en esta noche yo les voy a hablar sobre un tema importante también, que es los sujetos del derecho internacional público. Así que entre más rápido empecemos, más rápido terminaremos. Vamos a empezar y como siempre conceptualizando. Los sujetos del derecho internacional público son aquellos entes con capacidad jurídica internacional que pues van a tener obligaciones, van a exigir derechos y van a poder reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales. Ya una vez conceptualizado es importante recordar, ustedes deben de recordar, y como ya conocemos toda esta parte de los estados y de los sujetos internacional, del derecho internacional, pues que no tiene mucho que los individuos, como individuos, vaya, no eran sujetos del derecho internacional. Obviamente iban a ser afectados por otro tipo de este derecho internacional, pero no como individuos. Entonces, como solamente los estados lo eran, solamente había instituciones o la parte que regulaba el derecho internacional a los estados. Pero al percibir la influencia del derecho internacional en los individuos, así de manera directa y ya no indirecta, fue menester ampliar este concepto. Y es que llegamos así a este tema, los sujetos del derecho internacional público. Bueno, existen dos tipos de sujetos dentro del derecho internacional, siendo los sujetos típicos los más reconocidos, así que digamos los sujetos por excelencia del derecho internacional público. Pero por otra parte también tenemos los sujetos atípicos, porque, bueno, son atípicos dado que sus capacidades están limitadas. Pueden existir las mismas, pueden no existir las mismas, pero siempre van a estar limitadas. Y vamos a irnos por un tema muy complicado, la religión. Pero no vamos a hablar de religión. Nos referimos al Estado del Vaticano, porque es necesario, pues, poner un ejemplo, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Entonces, al ser un Estado, vamos a ignorar los temas religiosos y de espirituales. Ya eso lo vamos a ver después, porque sí tiene que ver muchísimo. Entonces, podemos mencionar ese ejemplo. Digamos que desde la época romana, el Papa ha tenido representantes de su persona en distintas provincias, es decir, el Papa no se podía personificar en todas partes. Entonces, fue hasta 1572 que ésta se convirtió en una institución regular y permanente, es decir, ya era más diplomático, ya los representantes del Papa estaban instituidos de cierta forma. Y no iban solamente como representantes a las iglesias, sino porque también formaban parte de otras instituciones que vamos a mencionar más adelante. Ya para 1870, el papado pierde parte de su territorio, bueno, el Vaticano, aún así sigue enviando representantes y recibiendo a representantes de otros países. Todavía existe esta conexión con los estados. Es en 1929 que se le otorga al Vaticano el poder absoluto y soberanía de Santa Sede en el orden internacional, lo cual va a resultar algo curioso y complicado de entender debido de que existe el Vaticano y la sede, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a poder concebir como una, ¿no? De cierta forma y solamente para lo que a nuestro entendimiento convenga. Hay que señalar que sus servicios públicos en su mayoría dependen del Estado italiano, pero en el plano internacional sí tienen plena capacidad jurídica. Bueno, tiene el Estado, el Vaticano, la Santa Sede. También hay que, bueno, en esta parte ahora sí vamos a considerar el tema espiritual. Estamos hablando de un Estado del Vaticano que su propósito es espiritual, pero este propósito va a tener mucha relación con las personas, con los individuos. Es por eso que el Estado tiene que tener comunicación, tiene que tener contacto con el Vaticano de cerca y es por eso que se le otorga la soberanía para poder participar en instituciones internacionales. Pero hay que señalar
que, por ejemplo, no forman parte de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, porque, pues, dijimos, dependen del Estado italiano. Entonces ya es Italia lo que pertenece a. Pero sí, entonces tiene influencia en las dependencias que tengan las mismas metas. Es decir, a lo mejor ¿qué podemos pensar? La Organización Mundial de la Salud no va a tener la meta de salvaguardar o de otorgar servicios de salud a las personas o, bueno, vigilar que se cumplan estos servicios por un tema espiritual, pero aún así es su único fin, es su propósito, pero no es por un tema espiritual. Y el Vaticano sí tiene bueno, tiene el mismo fin, tiene el mismo propósito por humanidad también, pero influye bastante el tema espiritual. Es por eso que les mencionaba que sí es importante, pero en los temas jurídicos, pues no va a ser de relevancia, ¿no? Y eso es solamente, bueno, es realmente importante para señalar la atipicidad, ¿no?, del sujeto en el derecho internacional público. Pero ahora el individuo, como sujeto del derecho internacional, hay que ver la parte subjetiva, porque toma importancia aquí como para que exista la subjetividad internacional se necesita que haya legitimidad activa para reclamar el incumplimiento del Estado y legitimización pasiva para sufrir los efectos por tal incumplimiento. Entonces, si estamos hablando en el campo del derecho internacional contemporáneo, porque al final de cuentas es lo que nos interesa, lo demás sí, para estudio, para referencia, para seguir avanzando, ¿no? Por los usos y costumbres y toda esa parte. Pero ahorita el contemporáneo es donde se ha reconocido al individuo un pequeño grado de subjetivo internacional que antes no había llegado a poseer. Entonces, es menester que señalemos esto, ¿no? La subjetividad, el cómo el individuo, aunque forme parte de un Estado, al también formar parte del derecho internacional público, puede reclamar derechos pero también tiene obligaciones, ¿no? Pero ya existe una subjetividad de dónde es, a qué pertenece, a qué ley debe de responder, pero también siendo obligado y siendo respaldado por el derecho internacional público. Bien, ya dejando de lado la individualidad y hablando un poquito sobre la manera general de los sujetos nominados en el derecho internacional, nos vamos a referir a las organizaciones, que sabemos que las organizaciones van a tener como fin un propósito colectivo, vaya. Es gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. Estos se van a crear a través de tratados internacionales. O sea, al ser tratados tienen que existir una unanimidad para que todos estén de acuerdo y sobre todo para que funcione. Bueno, pero ya pasando a lo importante. Y bueno, todo es importante, pero ahora sí la clasificación como tal, ¿no? Los temas prometidos. Clasificación de las organizaciones internacionales que van a ser los sujetos del derecho internacional público, ¿no? Vamos a ver que son muy numerosas. Por lo tanto, se tienen que clasificar para poder identificarlas con facilidad. Podría haber un número abierto de clasificaciones, pero para ser más práctico, este acercamiento al derecho internacional las vamos a clasificar de la siguiente forma. Primero, según su espacio de competencia. Por ejemplo, sabemos que hay organizaciones de carácter universal que abarcan a todos los países de los continentes de nuestro planeta. Este es el caso de las Naciones Unidas. ¿Ok? Esto va a abarcar todo el espectro de los países que hacen parte del mundo civilizado, ya que las decisiones que se tomen bueno, a través de esa organización, como se toman, afectan a la totalidad de sus miembros. También tenemos aquellas organizaciones que limitan su competencia a un sector determinado en el planeta, ya que pues van a decidir que esta limitación existe por la cercanía que existe entre ellos. Otra parte u otra forma de esta clasificación es por el objeto. Las
organizaciones internacionales van a tener propósitos muy diversos. Obviamente estamos hablando que van a buscar cumplir las necesidades o, bueno, de una colectividad, lo que ya habíamos mencionado, de un grupo de estados o de toda la comunidad, pero son producto de acuerdos internacionales entre países. Por ello los temas que se pueden abrazar puede tener un objeto amplio o restringido. Ahora bien, podemos decir que todas estas características que tienen cada uno por su clasificación, por a lo mejor sus características que se mencionaron, los atípicos, los típicos, van a tener similitudes, sí, porque van a perseguir un fin, porque no se van a centrar en algo que esté alejado de la ley tal cual la conocemos, ¿verdad? Obviamente vamos a estar basados en los derechos humanos, pero es importante ver que cada uno van a ser fines diferentes y van a ser para los intereses de cada uno de los estados. Como lo mencionábamos hace un momento, y hablo en plural, siento que aquí está nuestro derecho con amigos, ¿verdad? Pero solamente estoy yo. Bueno, pero aquí ustedes que me están escuchando, entonces es importante ver que, como lo señalamos, van a tener intereses por estados, un grupo de estados, no todos los estados, mientras que algunas veces sí todos los estados van a coincidir en una necesidad, en un interés. Las diferencias que existan van a ser a través de estos intereses también, porque no todos van a tener las mismas necesidades. También es importante considerar a los individuos cómo están mezclados en la sociedad, en las sociedades cómo funcionan, cómo está mezclado con el sistema, con los medios, modos de producción, con todo eso tiene que ver los intereses del derecho internacional público y las diferencias y similitudes que en ellos encontremos. Bueno, hoy no hay tanta conversación porque no estamos todos, pero me gustaría que sí me comentaran las dudas, si hay alguna cosa que no quedó clara, algún tema, alguna parte del contenido que no haya quedado claro, escríbanme y ya saben, las resolvemos para la siguiente como una parte de introducción. Me da mucho gusto que estén aquí escuchándome. Les mando saludos, todo el equipo y los de Derecho con Amigos también les mandan saludos desde donde están. Buenas noches y nos vemos.